Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Hola, ¿qué tal? Les saludamos en este festivo 19 de junio, fecha que nuestra comunidad autónoma tiene asignado como jornada festiva por la celebración, la festividad católica del Corpus, y en contraste, en vísperas, con otra celebración más de carácter social, que es la fiesta del orgullo en Valdepeñas, ya durante varios años consecutivos, en los cuales la comunidad LGTBI, junto a la comunidad general, la Sociedad General de Valdepeñas, celebra la fiesta Pride en conmemoración de los derechos y de la diversidad consagrada en nuestro ordenamiento jurídico para todo tipo de orientación sexual y de libertad. Atención a cualquier diversidad en nuestra sociedad, que cada vez más está generalizándose el respeto a todo tipo de personas, a todo tipo de orientación y de libertad. Bien, pues dicho lo cual, vamos a presentar a la composición hoy de la mesa. Empezamos por R. Jiménez. Él es periodista, él es gestor musical, él ya ha participado en alguna que otra tertulia de actualidad de nuestra programación, de nuestro programa de Televaldepeñas, y yo ya le saludo. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Julián. Pues bueno, con muchas ganas, ¿no?, de aquí participar, contar, opinar y sobre todo pues entregarle al público cositas buenas. Muy bien. Elio Castellanos, él es, como todos ustedes conocen, informático, miembro de la Asamblea de Izquierda Unida de Valdepeñas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por volver a invitarme. Bien, pues a ambos hemos puesto en contexto esta cita hoy con la tertulia, y Valdepeñas fue una de las ciudades, digamos, en su dimensión, aventajadas en sumarse a esta corriente de la celebración del orgullo, que en nuestro país pues tiene consagrado todo el mes de junio para esta conmemoración, que, insisto, ya no es algo testimonial, ya no es algo sectorial, sino es algo que se ha hecho común a toda la sociedad que quiere participar de una manera o de otra en esta expresión de respeto a la diversidad y en la participación, ¿por qué no?, en un elenco de actos que son bastante diversos en su contenido y divertidos en el mismo. Les recuerdo una leve pincelada: el cantante Jorge González encabeza el cartel de la fiesta Pride, que tendrá lugar este sábado en Valdepeñas a partir de las 22 horas, junto a Alma de Soul, quienes ya tienen interiorizado su nombre artístico, como la drag que ha ganado en 3 ocasiones la gala drag del carnaval en Valdepeñas, en esta celebración del carnaval. Amira será la conductora del acto, y la lectura del manifiesto correrá a cargo de alguien que ha visitado muy recientemente este plató. Ella es Seni Paifos. Ella es compositora, ella es intérprete, ella es cantautora. Bien, pues Elio de R, bueno, qué deciros de inicio, un punto de vista sobre que Valdepeñas sea de alguna manera pionera en Castilla-La Mancha en su dimensión en secundar esta convocatoria. Bueno, pues yo en mi caso estoy bastante agradecido, ¿no?, también como miembro del colectivo de la asociación LGTBIQ+ de Valdepeñas. Estoy agradecido a que existan estos espacios, pero ya no tanto por la celebración, sino por la conmemoración, ¿no? Estamos conmemorando que la normalidad existe, ¿no?, que la normalidad es parte de nuestra identidad, no tanto clasificándonos, sino mostrando la diversidad. Y creo que Valdepeñas sea pionera en este acto. Bueno, nos ofrece ya no solamente un acto de celebración para recordar que cada año seguimos enfrentándonos a situaciones difíciles y sobre todo situaciones donde demostrar esa diversidad para que se vea normal,
también incluido pues ese momento de poder disfrutar y acompañarnos, ¿no?, de toda la comunidad miembro y de la comunidad de Valdepeñas y alrededores, para disfrutar de un acontecimiento, pues bueno, muy agradable, desde luego. Elio, desde vuestra posición política, ¿cómo contempláis esta conmemoración en nuestra ciudad? No es común, no es generalizada a poblaciones del rango de Valdepeñas, y qué, desde tu punto de vista, desde vuestro punto de vista, le faltaría para mejorarla, para completarla. A ver, como bien dices, yo creo que es importante que en Valdepeñas, como pudiera haber sido en cualquier otro sitio, pues oye, sea un pueblo que yo creo que si hay algún problema debe ser mínimo. Yo directamente no he vivido nunca ningún caso de homofobia ni nada. Sí que lo he vivido de cerca de una persona de otro pueblo que, bueno, yo lo diré rápidamente, dijo, se abrió a su familia, ya con 20 y tantos años, y en unas navidades, y se tuvo que venir a cenar a nuestra casa. O sea, con eso os digo todo. Y hablo de una población cercana. Y no hace tantos años de eso, por eso que en Valdepeñas pues exista esa, pues a lo mejor esa mentalidad más abierta, que a mí me sabe mal hasta decirlo, porque es que no es tener una mentalidad abierta, el cómo ama, el cómo siente cada persona, es algo suyo propio, y que, verdad que ha habido una discriminación por unas creencias, por un tal, que oye, pues por suerte van coexistiendo, oye, pues esto viene pues, sobre todo por el tema religioso, pues oye, a día de hoy hay gente religiosa, hay gente con una orientación sexual, incluso dentro de la iglesia, y no hay ningún problema. Es decir, joder, y yo soy agnóstico total, pero ya lo decía Jesucristo, ama al prójimo como a ti mismo. Oye, pues tú deja que cada uno ame y sienta como quiera, y que disfruten de ello. Y luego el hecho de que tengamos actos en Valdepeñas, pues a ver, desde el punto de vista ya no representativo, sino de, oye, no hay nada que ocultar, no hay ningún problema, es que es normal, es que es natural. Oye, pues si además ha habido una persecución anteriormente, ha habido unas discriminaciones, oye, hay un día en el que se hace una fiesta especial tal y cual, pero que esto hay que mantenerlo, hay que trabajarlo, y sobre todo que se extienda alrededor nuestro, porque ya os digo, es que no muy lejos de aquí, y seguro que en Valdepeñas hay gente, lo único que, oye, pues por suerte no hay conflicto. Seguramente haya gente todavía que sea muy retrógrada en ese aspecto, y oye, todo lo que sea avanzar y respetar a los demás, como digo, unos, da igual tu orientación sexual, como sientes, somos personas, o sea, creo que vamos por el buen camino. Diría que queda mucho por recorrer, pero me voy a quedar con que se ha recorrido mucho, que es lo importante, y que raras veces se da un paso atrás en este sentido. Elio, te podía preguntar, me interesa saber el rango de edad de los padres de esta persona, el caso concreto que ha citado una población próxima, si lo conoces. Aproximadamente. Personas estarían entre 60-70 años aproximadamente, y estoy hablando de hace unos 5 años así. O sea, actualmente... Sí, o sea, es que como mucho hace 5 años de eso. Me gustaría también preguntarte, Javi, el movimiento LGTBI, la asociación que empezamos, surgió aquí, os coincidió con un caso de una agresión enorme, terrible, mortal, a un chaval, no recuerdo el nombre, pero fue apaleado por un grupo de nazis hasta la muerte, y creó una conmoción grande y gorda, no solo en el colectivo, sino en toda la sociedad y en todo el país. Coincidió con ese fenómeno, pues fue un fenómeno social, pero hasta la fecha no se le ve una actividad, no se le ve una proyección social. A lo mejor no la necesita, se mantiene activo. ¿Qué me puedes decir? Sí, a ver, bueno, sí es cierto que en el 2021 hubo un caso muy grande. Recordamos que también antes de que la asociación estuviese ya implantada, la población de Valdepeñas, salimos a las calles, a la plaza. Recuerdo ese día en el que estuvimos, bueno, ¿no?, pues volviendo a predicar el porqué de estas situaciones. Y el año pasado es cuando se decide, ¿no?, lo que es crear la asociación, y ahí también una serie de socios colectivos y colaboradores nos unimos para sacarla adelante. Bueno, a través de varios sucesos, porque al final no es fácil levantar algo hacia adelante, y cualquiera que lleve un emprendimiento sabrá de lo que hablo. Bueno, pues hemos tenido que ajustar y equilibrar las situaciones para poder sacarlo adelante, pero sí es cierto que hace menos de un mes
organizamos una de esas primeras actividades, la caminata hacia el Peral, Cierto. con gran éxito, la verdad, donde también pudimos abrir y acogernos. Y a raíz de ahí se habló de las diferentes nuevas actividades y talleres que se quieren implantar, sobre todo ya no solo por concienciar, porque como bien dice mi compañero, al final esto se trata de ir haciendo un camino, y el camino se empezó hace mucho tiempo, pero de poder comunicar, ¿no?, y tranquilizar, ¿no? Y creo que a través de los actos de educación y de los actos lúdicos, participativos, de entretenimiento, se consigue normalizar y tranquilizar para realmente demostrar esa normalidad. Porque claro, cuando nosotros hablamos de normalidad, ¿no?, creo que uno de los sucesos que siempre ha dado mucho miedo ha sido decir, oye, yo estoy aquí, la gente, vale, pero es algo diferente, y hablamos de que todo este hecho se ha tenido que crear, ¿no? Porque si veníamos de una situación religiosa, o donde la religión tenía bastante fuerza y por tanto se veía como algo negativo, se ha debido demostrar que no tiene nada que ver con, o no tiene por qué estar hilado a ello, ¿no? Y para tú eso normalizarlo, debes demostrarlo en pasos, en actos, en sucesos, y eso es lo que entonces se quiere hacer desde el colectivo, ¿no? Poder mejorar e implantar, desarrollar actividades y talleres que demuestren esa normalidad. Sí. ¿Fue que acaso un hito? No puedo llegar a valorar la trascendencia social que tuvo el hecho de que el Gobierno de Castilla-La Mancha, en el Día de la Región de 2023, que se celebró aquí cerquita, en Manzanares, tuviese el detalle de nombrar hija predilecta de la región a una persona como Seni Paizos, sí, nuestra vecina de Valdepeñas, compositora, y que se ha granjeado ya no digo el respeto, sino el cariño de una multitud de valdepeñeros, porque junto a su familia están siendo un ejemplo de respeto a la diversidad a todos los niveles. Bueno, claro, al final comentamos lo mismo, ¿no? O sea, cuando tú demuestras lo que hay en tu ser, realmente estás demostrando una imagen al público, al pueblo, al vecino que tienes enfrente, de que a lo mejor no es tan distinto a él, ¿no? No somos tan distintos unos a otros, y que simplemente por ese demarque que se le dio de, ay, esta persona es gay, es lesbiana, es transexual, es no binaria, se nos pone una cara de miedo. ¿Y eso qué es? Y a lo mejor simplemente, bueno, es una manera de diagnosticar, y no me parece bonita esa palabra, no me parece bonita ninguna manera en la que tengamos que etiquetar, ¿no? Pero bueno, es una manera de tú poder hacer frente a tu orientación, ¿no? Y realmente no hay ninguna diferencia de la otra orientación, porque luego lo que es el síntoma personal, el día a día, lo que conecta a una persona con su día a día, es tan igualitario como la persona heterosexual, ¿no? Y es justo en esos actos, ¿no?, cuando en ese día a día, en esa demostración, cuando se demuestra, se visibiliza que no somos tan distintos. Elías, dos cuestiones muy importantes en este contexto. La atención a la diversidad sexual es materia transversal dentro de las aulas, o es una asignatura pendiente. ¿Qué percepción tienes? A ver, yo hace ya bastante tiempo que no estoy en aulas. Ojo, que todavía me estoy planteando matricularme en la universidad, o sea que a lo mejor lo veo pronto de cerca, pero sí que yo por lo que veo, por lo que oigo, sí que es cierto que aunque se están impartiendo muchos talleres, ha habido como unos años en los que se ha ido muy hacia adelante, en los que no ha habido ningún problema. Sí que es cierto que en los últimos años sí que yo escucho cada vez a más docentes decir que vuelve a haber una ola un poco reaccionaria de jóvenes, tanto chicos como chicas, con unos comportamientos que personalmente, yo cuando tenía esas edades, hace ya camino de 20, 25 años, ya tengo 39, pues cuando yo tenía 12, 13, 14, 16 años, oye, pues joder, las típicas tonterías, ya a lo mejor llegabas y le tocabas el culo a una chica, pero eran cosillas que tal, y 2 veces y contadas, y te reñían un par de veces y no lo volvías a hacer, y tal, pero ahora voy a comportamientos
que es que me parecen anacrónicos es que le vigilo el móvil a mi novia. Este es el tema. O le vigilo el móvil a mi novio. Claro, las connotaciones pueden ser distintas por luego otros aspectos, pero son cosas que digo, hostia. O, no, es que me gusta, yo lo he escuchado, me gusta que mi novio sea celoso. Pero digo, hostia, estamos muy equivocados. ¿Qué está pasando? No lo entiendo. O sea, no sé en qué momento, o se puede llegar a analizar esto más despacio, en qué momento se ha dado ese paso atrás para medio normalizar o romantizar no, es que me mira el móvil porque me quiere. A mí no me mira el móvil, vamos, no me mira el móvil nadie, ni que se le ocurra. Pero si me dejas añadir Sí, claro. un detalle, no creo que eso sea actual, o sea, creo que siempre ha habido una imagen de... Bueno, siempre ha existido la imagen de las personas celosas y de admirar a una persona celosa, aunque a día de hoy se haga a través de un smartphone, ¿no? De un teléfono, pero antiguamente ya también había personas que exaltaban la figura de la persona que sentía celos hacia mí, ¿no? Como también la persona que en parte me controlaba. Al final estamos de acuerdo en que actualmente se haga más, o haya habido una evolución o no, realmente no creo que sea un hecho que debamos tener como victoria, ¿no? Porque deberíamos entrar en matices, ¿no? de la relación, de qué significa para nosotros la compañía y cómo debe ser una compañía efectiva y agradable, ¿no? Y ahí, verificar qué personas creen que ciertos actos machistas o con tendencia al celo, pues son beneficiosos o no, ¿no? Ahí habría que ver qué es lo que piensa la ciudadanía, pero sí que es cierto que al final debemos de tratar esa independencia de la persona, ¿no? El no tener que buscar la validación a través de ciertos hechos y sobre todo que la otra persona, en este caso vamos a poner que es la persona celosa, ¿no? Creernos su discurso de no, yo esto lo hago para protegerte, pero la protección significa tener que controlar mis actos, es que entonces yo no tengo validación en los actos que hago, ¿no? Pero ya estamos reconduciendo la conversación hacia el machismo. Claro. Y procedíamos de la homofobia. Sí, de la homofobia. Estábamos en la casuística concreta de unos padres de 60, 70 años que rechazan de entrada, echan de su casa o hacen que la reacción de su hijo o hija homosexual tenga que refugiarse en casa de unos amigos, pero no es menos alarmante que una mayoría de casos de homofobia, de rechazo al diferente, proceda de las propias gente de menor edad, de los propios jóvenes, porque sí, es un hecho constatado y los datos están ahí, y es que es precisamente de gente de un rango de edad bajo, de 35 años para abajo, donde se registran más casos de delitos de odio, porque si hablamos de delitos de odio, uno de los colectivos de víctimas son las personas LGTBI. Sí. Es que es un tema bastante convulso. A ver, lo primero, los temas familiares, ¿no? Al final, ese vínculo familiar, muchas veces parece que ante esa protección, ¿no? Lamentas que de repente ocurre algún caso de estos porque, no sé, a ver, voy a intentar explicarme de la mejor manera. Sí. Y uno intenta, a través de la familia, como es el vínculo más cercano, el primero que tiene, ese vínculo protector, ¿no? Parece que es una anomalía, cuando realmente, claro, simplemente estamos hablando de una disposición de la orientación. Es como, señora, señor, si usted a su hijo le ha transmitido buenos valores, esos buenos valores los va a llevar hacia adelante. Tenga una pareja de su mismo sexo, no la tenga, o se identifique de una manera u otra. Esos valores los va a demostrar en la calle, y eso es lo que al final tratamos de explicar, que es la diversidad de la normalidad. Entonces creo que es muy importante recordar esto y tranquilizar a las familias.
no se está cometiendo un delito por amar a una persona de tu mismo género o por no identificarte como hombre o mujer. Se estaría cometiendo si esa persona que usted tiene en casa comete delitos graves, por ejemplo, no sé, hacer daño a una persona, ¿no? O mentir, o bueno, cualquier otro delito que cause o que atenta ante los derechos humanos. Pero simplemente por poder amar a una persona, cuando esa persona se levanta cada día, se desarrolla y trabaja, usted no puede sentirse desagradecida o avergonzada porque realmente tenga una pareja de otra diversidad. Elliot, Javi, el marco legal español ha ido desarrollándose, se ha ido adaptando a nuevos puntos de vista, nuevas concepciones, nuevas mentalidades. Pero es preciso hoy proteger ese respeto a la diversidad con nuevas normas, nuevas leyes que abran un poco más el objetivo, la perspectiva hacia un respeto y una observación integral de lo que puede ser no ya solo dos opciones, sino todo un espectro de opciones. A ver, bueno, mira, deberíamos remontarnos a aquel 2004, ¿no? En la ley de matrimonio igualitario, que realmente creo que es el punto donde comenzó a moverse la rueda de manera más consciente, ¿no? Fue traumático, fue mal acogido por la mitad de la sociedad, pero al final, poco a poco se ha asimilado. Justo eso, Julián, a eso iba. En ese 2004, se hace 21 años, ese proceso se transformó como una locura. Y ahora podemos agradecer que esa otra mitad, ¿no? Que en su momento no lo vio considerable, agradezca que esté posible, porque gracias a ese primer avance se ha favorecido la comprensión, y esas familias también dentro de esa otra mitad ahora pueden mostrar su normalidad, y al final es un beneficio para todos. A ver, yo solo quiero recordar que había grandes figuras en el PP, ya no hablo militantes anónimos, claro, nunca habían ocultado su orientación. Y hasta en Vox. Y votaron en contra, pero luego, una vez aprobada la ley, se casaron. Es decir, es que muchas veces asistimos a la política, y aquí da igual el color, muchas veces se hace mucho teatro, mucho, para intentar mantener tu nicho de voto. Se sobreactúa. Y demás, sí, y es algo que yo creo que en otras de las facetas ha encarrilado a esto que está ocurriendo ahora, de que haya pues un cierto grado de homofobia que parecía que iba bajando y ahora ha vuelto a subir, de machismo, tal, porque se han ido radicalizando el mensaje, el discurso, por esa sobreactuación, y al final la mayoría de la gente sensata, que por suerte somos la mayoría de la sociedad, o sea, siempre hay que decirlo, que si las cosas, o sea, si vivimos en el país en el que vivimos, es porque la mayoría de las personas somos normales, sí, y sensatas. Todo ha venido a raíz de eso, se va radicalizando tal y cual, y la gente, pues ya entiendo que muchas veces también esté harta de estos discursos, de estos tal y demás, pero el problema es que siempre va a haber grupúsculos de uno y de otro sitio, que el mensaje más radical que haga tu partido, o ya no tu partido, ahora hay influencers y demás, pues tú entres al carro y lo compres, y es como, joder, vamos a bajar un poquito el nivel de sobreactuación, el nivel de crispación y de radicalización, porque además son discursos que no llevan a ninguna parte, a ninguna, y por desgracia parece que lejos de ir tomando ese camino, lo estamos viendo más estas últimas semanas, vamos por el contrario, que es, pues bueno. Sí, es cierto, has hecho muy bien en adentrar ese punto de la fachada, ¿verdad? De la fachada que se demuestra, porque igual que en su momento se manchó, luego también se ha tratado de limpiar, ¿no? Y de, ahora es perfecto, ¿no? Y siempre es como, ¿qué nos favorece? Y claro, ya nos olvidamos un poco de qué es lo que realmente yo necesito, sino qué imagen favorecedora debo dar para que estos sucesos, bueno, o este público, esta gente vaya conmigo. Cuando creo que al final ahí
si tú realmente te muestras noble y directo, realmente conseguirás a una masa de público que sea noble y directa, ¿no? Porque, claro, si tú estás intentando de esconder o de maquillar el acto final al que tú te quieres derivar, el público te podrá seguir, pero no del todo va a estar aclarado. Si tú eres claro y directo, a lo mejor al principio podrá sorprender tanta claridad, pero luego conseguirás un público que realmente sea efectivo. Y sí, desde luego que en este rol de la política se ha efectuado mucho eso, y por eso decía, igual que en su momento se manchó, luego se ha limpiado mucho esa mancha para favorecer que sea bueno, que sea efectivo. Y al final debemos de recordar que esto no se trata de ahora lo vemos bien, ahora lo vemos mal. Se trata de desmarcar esa visión para recordar que quien lo vive, a veces lo manchen, a veces lo limpien, va a demostrar siempre que va a ser normal. Bueno, que es parte de la normalidad. Y eso creo que es lo que al final debemos recordar. Me gustaría acabar esta primera parte de la tertulia en este festivo Día del Corpus en Castilla-La Mancha, porque hemos partido de la temática de la primera parte de esta tertulia en el contexto del día en que estamos, en que se estrena. Yo quiero compartir con ustedes, antes de ir a los anuncios, una anécdota y a partir de esa anécdota una reflexión. Y que nadie me coja la sartén por donde quema. Me explico. Insisto, la alusión a la Iglesia como uno de los principales frentes de reacción contra la expansión del respeto a la diversidad, lo ha ejercido y recientemente quien les habla ha estado en Dublín, la capital de Irlanda, y me sorprendió. Lo vi inicialmente en una iglesia dublinesa con carácter casi catedralicio en cuanto a su dimensión, y se llamaba, perdón por mi nefasto inglés, Christ Church, la Iglesia de Cristo. Con una libre traducción, veremos que en nuestra Valdepeñas hay una iglesia de Santo Cristo, que nadie se me dé por aludido, como las hay de la Virgen de la Cabeza, la parroquia de la Asunción, etcétera. Lo que ven ahora mismo ustedes en pantalla era la leyenda, el cartel que se podía ver, la bandera que se podía ver en el acceso a ese templo. Everyone is welcome here. Todo el mundo es bienvenido aquí, sobre una bandera LGTBI, sobre una bandera arcoíris. Y digo más, esa bandera en esa iglesia estaba situada junto a un monumento que yo les voy a tratar de describir. Me gustaría haber hecho una fotografía, haberla traído para este... No, lo estamos viendo, porque tengo unos compañeros que son máquinas. Es un monumento al mendigo. Le describo, se ve una persona anónima, liada en una manta, descansando sobre un banco, los pies desnudos, y en esos pies sendas llagas, cicatriz, de los clavos que en un día los cruzaron. La bandera ahora mismo allí no se puede ver, actualmente sí, en esas imágenes que cogemos de archivo no, pero esa bandera de todo el mundo es bienvenido aquí, y el color arcoíris estaba allí. Pero uno hace turismo junto con su hija, que vive allí y trabaja. Por cierto, recuerdos de mi hija Raquel, Javi. Muchas gracias. Uno se traslada a la catedral de San Patricio, patrón de Dublín, patrón de Irlanda, y vemos el mismo cartel y el mismo mensaje. Todo el mundo es bienvenido aquí, sobre la bandera LGTBI. Aviso a navegantes, aviso a la tolerancia, y que poco a poco vayamos abriéndonos todos a lo que es una realidad, y no se trata de la orientación que cada cual tengamos, sino de que ejerzamos los valores que hemos aprendido, que seamos felices sin hacerle mal a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Les dejo en unos minutos, regresamos, no se vayan. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.
Tertulia de actualidad en Televaldepeñas, estrenada en la fiesta de Castilla-La Mancha, dedicada al Corpus Christi, y sucesivas reposiciones en los próximos días. Temática un poco especial, inusual, en esta tertulia, en la primera parte, porque hemos coincidido, estábamos a 2 días, a 2 fechas de la celebración del Día del Orgullo en Valdepeñas, de esa fiesta Pride, que entendemos, esperamos y deseamos que haya sido todo un éxito, tanto artístico como de participación. Y yo me tengo que detener, antes de dar paso al segundo asunto de esta tertulia, que es bastante menos halagüeño, que hemos venido desarrollando en la primera media hora. Tengo que detenerme antes, hacer un breve paréntesis, para dirigirme a R. Jiménez, que él iniciado presentándoles a un periodista que es además gestor y productor musical. Yo quiero interesarme y preguntarle a Javi, a mi amigo Javi, ¿qué tiene actualmente R. Jiménez entre manos? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿En qué estás trabajando? Bueno, muchas gracias, Julián, lo primero por ofrecerme este pequeño espacio en la tertulia, porque desde luego se desbanca un poco, pero creo que lo que les voy a contar les va a gustar. Realmente la intención de todo esto que estoy creando, ¿no?, de mi misión como R. Jiménez y mis valores, va en que al final, bueno, ese artista que soy, ¿no?, y que decidió estudiar periodismo para utilizar el don de la palabra y comunicar a través, bueno, pues de valores y actitudes que a mí me gustan mucho, ¿no?, que son pues la sociedad, la cultura y la política, son valores que en mí resuenan, y que a través del periodismo y de la comunicación pues puedo ofrecer, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ese afán artístico, ¿no?, pues la música la utilizo para poder transmitir esos valores, ¿no? Y bueno, al final la compañía es la escucha, ¿no? Y qué mejor que escuchar, y la música siempre se escucha. Y a través de la música pues he creado una serie de servicios que, bueno, son bastante interesantes. Por un lado tenemos este perfil de R. Jiménez, que aquí ustedes pueden ver, que se presenta pues como esa cara tertuliana que habla, que comenta y que tiene saberes sobre cultura, sobre música, sobre sociedad y sobre política. Y a raíz de eso, pues bueno, ofrece sus servicios aquí, como por ejemplo aquí en Televaldepeñas, a los medios de comunicación, para hablar, comunicar, escribir y sobre todo poder entregar un mensaje de comprensión sobre los temas que se deban de tratar. Y por otro lado está todo ese enfoque empresarial llamado Mejor con Música, que si buscáis a través de las redes sociales, @mejorconmusica _ podrán ver ese contenido de servicios. Por un lado tenemos ese canal de contenidos donde hablamos de música y también de otros temas como temas sociales y políticos, que a través de la música, como decimos siempre, esa escucha activa, bueno, pues podemos opinar, comunicar y creo que también trascender para entregar un mensaje de comprensión. Y luego está la parte de servicios, ¿no?, que creo que es muy vital, ¿no?, en donde igual, utilizando el mundo de la comunicación y de la voz, pero utilizando la música como herramienta principal, pues ofrecemos servicios de producción de eventos, de espectáculos, por ejemplo, celebraciones para, no sé, cumpleaños, bodas, cualquier tipo de evento. También eventos públicos para asociaciones de vecinos, donde de repente van a crear alguna pequeña fiesta. Pues oye, pueden contar con este espacio de Mejor con Música para preparar el evento y dirigirlo. Aquí yo estoy preparado para dirigir, coordinar labores de comunicación y de preparación de eventos para ofrecer un resultado final muy óptimo. Pues seguiremos pendientes de tu proyecto, de su evolución, de su desarrollo. Te preguntaremos frecuentemente. Tienes aquí a Televaldepeñas y a Valdepeñas Digital como soportes, como canales de comunicación de tu propia iniciativa, y deseamos fervientemente que no te deseamos suerte, te deseamos éxito, que no es lo mismo. Desde luego, suena mucho mejor éxito, y lo agradezco que me ofrezcáis este canal y sobre todo estas buenas palabras, Julián. Porque desear suerte implica que el éxito no depende solo de ti, sino de las circunstancias. Sí, llevas razón, y la verdad que me trabajo mucho mi perfil, mi papel.
reconozco y creo mucho en mi perfil como periodista y como autor, artista, y la verdad que tanto cuando trabajo de manera separada como cuando los unifico, pues le veo sentido, me lo ocurro mucho y sí, creo que eso es lo que al final conlleva el éxito, así que gracias. Elías Castellanos, que es colaborador habitual de la tertulia de Televaldepeñas, compone también esta mesa de hoy. Vamos a hablar de un asunto para completar este programa que está en la preocupación del más común de los usuarios de los espacios informativos, tanto en radio como en televisión, como en prensa digital, y es el mapa bélico actual internacional. En esta semana, desde el pasado fin de semana, se nos ha congelado un poco más el alma al conocer que la ofensiva israelí ya va más allá de Gaza y de Cisjordania, y que se extiende, bien es cierto, que en respuesta de amenazas al régimen totalitario de Irán. Ha habido o están habiendo intercambio de misiles balísticos. No es ninguna broma. Los destinos que tienen estos armamentos son la capital israelí, Tel Aviv, y también Teherán, y está habiendo fallecidos, está habiendo víctimas, está habiendo asesinatos, está habiendo puntos estratégicos atacados en uno y otro país, y nos sobrecoge ver al jefe de la defensa de la revolución, del régimen revolucionario de los ayatolás en Irán, amenazar diciendo que va a haber una sorpresa que será recordada durante siglos en todo el mundo. Elliot, ante semejante paisaje, ¿qué reflexión o qué punto de vista podemos expresar? Ya lo he dicho antes con el tema nacional, que a ver si bajamos un poquito los decibelios, y aquí lo mismo, pero cabe destacar que, y esto a lo mejor no todos mis compañeros en Izquierda Unida lo comparten, esto es una opinión personal totalmente. Ahí hay un elemento conflictivo desde hace 70 años, que es que no lo voy a llamar ni Estado ni Israel, lo voy a llamar los que están ocupando Palestina, una serie de personas, muchos de ellos en su momento inocentes, oye, se llevaron allí por lo que se les llevó, después de lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial con los nazis en Alemania y los judíos. Fue como una especie de compensación que para mí se hizo totalmente mal, porque se les dio un territorio en base a unos textos bíblicos, unos textos religiosos, que es como, vamos a ver, estamos en el siglo XXI, vamos a poner un poquito de raciocinio, pero ahí se cometió la primera barbaridad que ha ido sembrando la base de todo lo que ha venido después. Estamos Israel, que en lo que va de año creo que ha bombardeado a 5 países diferentes. O sea, ha bombardeado Palestina, ha bombardeado Irán, ha bombardeado Yemen, algo ha caído por Qatar, aunque era contra bases iraníes, pero bueno, es el territorio de Qatar. No sé si algo ha caído, no me voy a acordar ahora del nombre, pero Lo recordaremos en el sí, lo recordaremos, pero es que también ha participado en la caída de Bashar al-Assad en Siria, que podemos estar más de acuerdo o no en si era bueno o era malo, pero es que lo que ha venido después es terrible, es el ISIS, y yo quiero recordar a la gente, porque tenemos muy poca memoria, yo el primero, se nos olvidan las cosas, yo me acuerdo, y aquí me salgo totalmente del tiesto, pero yo me acuerdo cuando teníamos Grecia que iba a caer y con ella el euro, y aquello de la noche a la mañana desapareció, de todos sitios, pues aquí parece que no nos acordamos del ISIS, que por suerte o por desgracia yo he visto vídeos censurados y no censurados de decapitaciones, de auténticas barbaridades, de quemar gente en jaulas por el mero hecho de ser musulmanes, pero con una creencia distinta a la suya entre musulmanes, como si nos matáramos entre católicos y cristianos ortodoxos, pero con una hazaña que, por Dios, ¿cómo se ha podido luego upar a esta gente? Ahora esa gente, el nuevo líder de Siria, ha mostrado su apoyo a Israel. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Es que Israel no solo, perdón, he dicho Israel, el Estado genocida de Israel, lo voy a decir así, no solo está masacrando palestinos, sino que está derrocando gobiernos que nos gusten más o nos gusten menos para poner a más asesinos a su alrededor, ha formado a grupos terroristas como el de Hamas, que ahora se le ha ido de las manos,
eso la ha reconocido hasta el propio Netanyahu, y ahora le ha tocado el turno a Irán, que quiero recordar, y otra vez la memoria, yo no lo sabía, era muy niño, lo he visto por internet, lo he consultado y lo he confirmado. Netanyahu lleva diciendo que Irán está cerca de tener la bomba atómica desde 1996, 29 años. Esto a mí cada vez se me pone más cara de Irak. Había bombas arma de destrucción masiva, luego no había nada, eran unos intereses para colocar un gobierno títere. Estamos ante otro teatro de los de siempre, y que me perdone la gente, pero son unos sinvergüenzas quienes están ahí, quienes están haciendo eso y quienes lo apoyan, porque es repetir una y otra vez la misma interpretación y con el mismo fin, que los de siempre estén haciendo lo que les da la gana y sin ninguna repercusión contra ellos. Y quiero recordar dos cosas muy rápidas. Israel nunca ha firmado el compromiso internacional de no proliferación de armas nucleares, y de hecho las desarrolla, e Irán lleva décadas diciendo no queremos hacer una bomba nuclear y no queremos entrar en una guerra, y este mismo año perdón, que tengo la garganta regular. Este mismo año la inteligencia norteamericana confirmó que a Irán le faltarían años, con el estado actual de su tecnología, para poder desarrollar una bomba. Trump, eso está grabado en directo, le dijo a esa mujer, le dijo, me da absolutamente igual. Es decir, ya no es solo que mientan, es que lo hacen a la cara de todo el mundo, y desde Europa, que es donde estamos y lo que nos toca, pues parece que nos da absolutamente igual. Tendrían que explicar personas como von der Leyen y demás, y perdóname la palabra, qué cojones estamos haciendo como sociedad. O sea, así lo digo, no lo entiendo. R. Jiménez, entre tus facetas de comunicador está también el ámbito político. ¿Qué nos puedes decir? A ver, bueno, primero, siguiendo las palabras de mi compañero Elliot, es cierto, ¿no?, que toda esta referencia bíblica, y para situar un poco al espectador, bueno, voy a utilizar un poco ese rol de historiador, ¿no? Debemos remontarnos a noviembre de 1947, ¿no?, cuando la ONU aprueba lo que es el plan de partición de Palestina, ¿no?, en donde dice, bueno, pues va a ser mitad para los palestinos, mitad para los israelíes. Más o menos, porque si realmente viésemos ese mapa, quedaría lo que era la parte de Gaza, ¿vale?, la parte de lo que es la actual nombre de Cisjordania, ¿vale?, y cómo realmente quedaría un poco repartido entre esas partes, Israel y Palestina. Cisjordania, podríamos decir, bueno, claro, junto con Gaza es todo lo que es la construcción de Palestina, ¿vale? Esa partición realmente no llegó a ser declarada, bueno, aunque Israel, el Estado de Israel sí que la aceptó, lo que era el pueblo palestino no la aceptaba. Y claro, realmente a raíz de esos años, bueno, luego también con la guerra de los 7 días, ahora mismo, sí, en el año 67, en el 1967, pues bueno, a raíz de ese año en adelante, pues se ha podido ver cómo Israel ha ido acaparando más territorio de Palestina. Entonces, ahora, retomándonos, ¿no?, un poquito más atrás, bueno, un poquito no, 2000 años más atrás, ¿no?, si valoramos esas referencias bíblicas, ¿no?, donde habla de lo que es la religión judía, podemos ver, ¿no?, que lo que era el imperio de los reyes de David y Salomón, ¿no?, en el siglo X a.C., pues ahí ya se hablaba de ese territorio de Jerusalén y del asentamiento judío y sobre todo de la religión judía. Luego por el Imperio Romano, a raíz de atacarles, sí, pero ¿cómo se dice cuando? Que ahora mismo no me sale la palabra. La invasión del Imperio Romano, junto luego con otra serie de invasiones, ¿no? Lo que viene siendo, pues bueno, el Imperio Bizantino, el Islámico, el Otomano, hasta luego el Británico, ¿vale? Que desde 1917 hasta el 48, creo, estaba bajo dominio británico, ¿no?, desde esa Primera y Segunda Guerra Mundial. Claro, ¿qué ocurre? Que como estaba bajo dominio británico, esa zona, Gran Bretaña vio favorable y decidió que la comunidad judía necesitaba de un Estado unificado y que podría ser el tratado. Y creo que en el 1917 el tratado de
¿cómo era el nombre? Ahora mismo no lo recuerdo. Belfair o algo así, perdonad. No importa. Bueno, sí, la declaración de razonamiento. Balfour en el año 1917, ¿no? En el que justo Inglaterra declaraba que la comunidad judía necesitaba de un espacio y que podría ser eso gracias a todas estas referencias que había. Claro, y aquí esto a mí me hace llegar a una pregunta, ¿no? Que yo digo, ¿quién merece esas tierras? ¿No? Porque si realmente nos ponemos a hablar de esas referencias bíblicas, vale, hubo una comunidad judía que vivió ahí, pero que luego fue desechada y que esa comunidad judía se movió a diferentes lugares, entre ellos Europa Central, Europa del Sur, América, partes de Asia. Entonces, claro, ese territorio siguió poblándose en el momento de que cuando llegamos al 1948 ya había unas personas que lo poblaban y de repente dicen, bueno, ¿y por qué yo tengo que compartir este espacio, no? Claro, pero entonces al territorio, a la comunidad judía, ¿dónde la ubicamos? Porque recordamos que también los nazis de Alemania hubo una gran persecución para los judíos. Entonces, si también nos metemos en qué tipo de religiones son más buenas o menos buenas, bueno, pues también estaríamos discriminando, ¿no? Y no sé si es del todo justo, pero lo que no me parece para nada justo es que las poblaciones, hablamos de la humanidad, tanto israelí como, como el pueblo judío, como el pueblo palestino, como también todos los otros restantes pueblos, están sufriendo una masacre que para nada es favorable y que realmente no llega a ningún tipo de acuerdo. Es más, lo que se intensifica es la masacre y el genocidio. Y realmente eso no nos lleva a ningún tipo de acuerdo o aclaración sobre quién merece las tierras o cómo hacemos un tratado de paz para que todos vivamos de una manera justa. Ante semejante tesitura compleja, sin duda, ¿qué papel pensáis desde vuestra óptica que está llamado a jugar Estados Unidos? Y si el papel de la Unión Europea es el de mero observador. A ver, Estados Unidos, Trump ayer, hizo varios tweets, uno de ellos era en mayúsculas, rendición incondicional, pero en mayúsculas como cualquier hooligan del Real Madrid al ganar la Champions pone 16, 15, ¡ah! Me vuelvo loco. Eso no es serio. Una persona que hace 2 semanas estaba diciendo que Irán tenía que dicen que Irán tenía que volver a la mesa de negociación, que la abandonaron Estados Unidos e Israel. O sea, no sé a qué mesa tiene que volver el que no se ha ido, pero bueno, es que entramos siempre en el discurso que ellos quieren llevarte. Las palabras son muy importantes. Claro, cuando tú dices, Irán debe volver a la mesa de negociación, tú estás dando a entender que quien se ha levantado es él. Cuando a lo mejor es que lo que pasa es que tú te has cambiado de mesa. Es una ceremonia de confusión. Y el hombre, y ahora es Irán el que tiene que ir a tu nueva mesa con nuevas normas que hace una semana no había. Estados Unidos sí que es cierto que hasta donde yo sé, hoy no he mirado Twitter desde el mediodía, estaba en no entraremos en guerra si no atacan a territorio estadounidense. Claro, el problema está en que tenemos una larga historia de autoatentados, atentados de falsa bandera, uno contra nosotros, por ejemplo, fue la guerra de Cuba. Eso ocurrió 50 años después, se desclasificaron los papeles y está ahí, y no es ni uno ni dos. Es decir, Estados Unidos está llevando navíos, está llevando aviones, tiene bases militares, tiene soldados allí. Ya podremos hasta considerar si ellos ven que un soldado es también parte del territorio estadounidense, para que ante la más mínima baja, que puede ser provocada, y es que es lo que tememos muchas personas, porque han demostrado ya claramente que tanto Israel como Estados Unidos no les importa ni un pelo jugar con las vidas de sus compatriotas, ni nada, absolutamente nada. Y aquí quiero decir una cosa, Israel, y yo sé que va a levantar polvareda, pero a mí que me lo enseñen, Israel siempre está diciendo que jamás utiliza personas como escudo, que no sé qué. Pero yo todavía no lo he visto. No lo he visto. No digo que no sea verdad. Digo, no me has enseñado un documento gráfico de ninguna manera, algo fehaciente que yo diga, hostia, es verdad lo que me estás diciendo. Israel, y está confirmado, ha salido estos días, trasladó, creo que era su estado mayor, tras el bombardeo de una base, a unas instalaciones bajo un hospital. Es decir, tela.
porque eso ellos. Y luego aparte, si veis los misiles iraníes, ¿dónde están golpeando? Son en zonas pobladas. Y alguien podría decir, hostia, ¿están atacando a población civil? No, es que los sistemas de defensa de Israel están en el centro de las ciudades. O sea, lo has puesto al lado de donde vive tu gente, para que entendamos quién es Israel y lo que hace, cuáles son sus formas de actuar. Pero a lo que voy, ¿con qué tendría que hacer Estados Unidos? Han dicho que mientras no les ataquen, que no entrarán en guerra. Ya veremos si no Estados Unidos por su cuenta o Israel con alguna treta, porque Israel no me extrañaría que dijera, pues bueno, pues se la haríamos aquí a nuestros amigos y aliados, que tampoco pasa nada, y a correr. Y Europa, pues no me cabe ninguna duda que Europa va a ir detrás de lo que diga Estados Unidos. Sí que sé que Meloni es muy contraria, es una mujer con la que yo puedo tener muchas diferencias en algunos aspectos, pero en otra me gusta mucho, porque incluso a Macron le ha parado mucho los pies con el tema colonial que tienen en Francia y demás. Me parece una mujer que en algunos valores no comulgo y en otra me parece una persona bastante sensata. Ojo. No podemos obviar un dato que es, seguro que muchos de los telespectadores lo están echando de menos en la configuración del contexto en que tiene lugar este conflicto. Y es que el 7 de octubre de 2024, Hamás asesina de un plumazo en una sola acción sangrienta a 1.200 personas y eso cobra a 250 rehenes, muchos de los cuales están siendo devueltos a sus familiares ya cadáveres, y todo ello en el marco de una negociación entre Israel y Arabia para generar un nuevo marco internacional de convivencia. Es evidente que la respuesta ha sido más de 50.000 gazatíes asesinados en estos 8 o 9 meses y una población de 2 millones condenada a la más absoluta carestía. Inclusive asistimos con la mayor de las impotencias desde la distancia al cerco total, al asedio total de la franja de Gaza desde tierra y desde mar para que no pase la ayuda humanitaria, ya no solo alimentación, estamos hablando de medicamentos, pero el origen de lo que está sucediendo actualmente es esa cadena soleada de sangrientos asesinatos el 7 de octubre de 2024 en territorio de Israel. 1.200 personas asesinadas de un plumazo, más prácticamente el 50% más de lo que mató la ETA en España en 50 años. No es defensa en absoluto, pero es para que no nos falte ninguno de los elementos de este tablero. Dicho lo cual, bueno, pues únicamente ya me restaría convocaros a que ofrezcáis vuestro planteamiento de cuál va a ser el futuro inmediato de la seguridad internacional, del mapa que yo decía, el mapa bélico internacional. No se nos olvide que hay una guerra importantísima que ya se sostiene durante más de 3 años entre Rusia, llamémosle guerra, el asedio constante de Rusia a Ucrania, que también tenemos conflictos importantes en Sudán, en África, y que el panorama es ciertamente convulso. Conclusiones. Bueno, por un lado, hablando del papel de lo que es la utilización de la población o el adoctrinamiento, ¿no? Como antes hablaban, no, es que mira, es que jamás ha utilizado tal. Bueno, creo que realmente no podemos obviar que tanto unos como otros lo han hecho y el Estado de Israel también lo ha favorecido en ciertos vídeos a través de las redes sociales, donde se veía esa ira y ese repudio hacia los palestinos. Y claro, entonces trascendemos de lo que es a quién merece estas tierras, sino que yo voy encima de ti, y eso es humano. Yo digo, eso es humano, o sea, ¿qué imagen me estás dando como Estado de Israel? Que no me estás mostrando humanidad ninguna, claro, y a mí eso me preocupa. Eso por un lado. Por otro lado, según la situación convulsa que ahora mismo tenemos en lo que es el mundo, ¿no? Primero tenemos esa primera guerra, ¿no? Entre Rusia y Ucrania, que podemos ver que tiene ciertos favores, y aquí quiero utilizarlo para la labor de Estados Unidos. Como vemos, iba un poco de repente llega Trump al gobierno, bueno, no, lo que es el mandato,
y él rápidamente va a solucionar lo que es la guerra con Rusia y Ucrania. En un pispás, de repente hace unas declaraciones, tal, se presenta a Ucrania pero no se presenta a Rusia. Ahí ya se le ve que tambalean sus palabras, que no tiene tanta afirmación en hechos como en palabras. Y de repente, claro, después de esa mala afirmación que ella dice, uy, tambalea, nos viene esta situación con Irán, en la que realmente creo que queda en una posición desbancada. Ya veremos de qué manera. Es obvio que de momento diga, no me voy a meter, porque claro, creo que tampoco tiene unas sabias palabras que demuestren que Estados Unidos va a estar segura, ¿no? Por la parte de Europa, por la parte de europeos, la que nos toca, sí que estoy de acuerdo con mi compañero en que la actitud de Meloni a veces es favorecedora, porque creo que desmarca apunta esa posición que nadie habla y que también es cierta. Y es importante tenerla, porque si a lo mejor Meloni no actuara en ciertos casos ante esa actuación, y de hecho estoy de acuerdo en que para nada en cierta ideología que sigue yo tampoco la favorezco, pero si Meloni no metiese a veces partida en estos temas de conflicto, a lo mejor Europa no podría un poco situarse con una mirada más clara. Y aún así, creo que el espejo de Europa no va a ser el más favorecedor, ni tampoco vamos a ser los primeros que demos la nota alta por la aclaración final. Yo, añadir dos cosillas, porque también se nos olvida, y lo has dicho, el carácter que tienen los israelíes y tal, es que no olvidemos que es un estado fundamentalista, religioso, igual que los de alrededor. Es que lo único que ellos son judíos y los otros musulmanes, pero son supremacistas religiosos, no lo olvidemos, algo que en Occidente, y ellos se jactan de ser occidentales en cuanto a cultura tal, no, estáis como estábamos en Europa hace 500 años y 1000 años, que casi os falta, y no nos falta porque estáis haciendo, como quien dice, cruzadas contra vuestros vecinos día a día. Eso por un lado. Por otro, y has dicho, Julián, lo de los atentados de Hamas, que, nadie debería justificar eso nunca, pero yo digo una cosa, estamos hablando de Israel, que es un país que hoy, hace unos días, ha sido capaz de descabezar medio gobierno y medio ejército de Irán con unas acciones militares quirúrgicas, y no sabes lo que te está pasando a 50 kilómetros o 20 kilómetros o 10 kilómetros de tu frontera. Yo sé que es peliagudo lo que voy a decir, pero como no es la primera vez y veo cómo actúa Israel, yo lo digo, ¿y si se dejaron para tener una excusa para continuar con lo que llevan haciendo 70 años, que es ocupar Palestina? Y es triste, porque estaríamos hablando de que ese mismo país ha dejado morir a 2.000 habitantes suyos. Y digo, es una hipótesis, pero una hipótesis que lanzo en base a todo lo que se ve de Israel, que puede ser, y ojalá algún día me esté equivocando, y ojalá mañana acabase la guerra, pero es un mundo que es ideal. Es que en un país que es capaz de hacer las cosas que hace, como encontrar, hay películas sobre ello, el nazi que encontraron en Argentina, por unas conversaciones de un ciego, es decir, hostia, que tenéis el mejor equipo de espionaje del mundo, que es el Mossad, y se os cuelan 40, 50 señores con unos vehículos que tienen lanzamisiles de la Unión Soviética. Por favor, vamos a ser serios, porque no me gustaría tener que estar leyendo de aquí a 20 años que sí, que evidentemente se dejaron o incluso lo promovieron ellos, que sería tristísimo. Pues ahí queda el interrogante, la ecuación que plantea Helios Castellanos. Interesante, una tertulia con dos asuntos absolutamente aislados entre sí en temática y en contexto, pero absolutamente enriquecedores si ustedes lo repasan en las reposiciones, quienes no hayan tenido la ocasión de ver el estreno de esta tertulia que hemos compartido con R. Jiménez, periodista y gestor musical, agradecido y siempre feliz porque nos acompaña en esta mesa, y Helios Castellanos, informático y miembro de la Asamblea de Izquierda Unida de Valdepeñas, agradecido también por tu aportación. Muchas gracias. La semana próxima hablaremos del Ecuador en la legislatura municipal de Valdepeñas y en la legislatura autonómica de Castilla-La Mancha, y también hablaremos del panorama políticamente convulso, tremendo, que ustedes están asistiendo a diario, ya no solo en los informativos de televisión, sino momento a momento en redes sociales
y en medios de máxima inmediatez. Vamos a intentar repasar, ver qué análisis se puede hacer de la situación que se ha desatado en el entorno del gobierno, creciente además, y en el entorno del Partido Socialista Obrero Español. Lo tenían absolutamente al lado y transmiten la sensación de que no tenían la más mínima idea de lo que se cocía en términos de corrupción al más alto nivel en los círculos más próximos a Pedro Sánchez y del Partido Socialista, en la misma cúpula del Partido Socialista. Vamos a hablar de ello y vamos a hablar también, en la primera parte de esa tertulia, de en estos 2 primeros años de esta legislatura, con un gobierno del Partido Socialista en Valdepeñas en minoría, después de 20 años de mayorías absolutas consecutivas, ¿qué se pueda sacar de favorable para nuestra población? Les emplazamos a ese nuevo espacio dentro de una semana y les mandamos, como siempre, un fortísimo abrazo. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.